No entendí. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que ya es tiempo de dar inicio a nuestro tercer espacio abierto. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Aspectos que ya hemos trabajado, que hemos venido trabajando a lo largo de estos espacios abiertos. Hoy nos toca el tercero, así que bienvenidos sean todos ustedes. Me presento para todos. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP para que siempre tengan en mente quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Estoy cursando actualmente el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando ahí una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación, aquí en Prepa Línea CEP, ¿ok? El propósito de nuestra sesión. Tenemos como propósito aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Es un propósito que ya les había yo señalado en el espacio 1 y en el espacio 2, sobre todo con el verbo que utilizamos, que es aclarar, que es importante tenerlo muy en cuenta, dado que la dinámica de trabajo de acuerdo a la metodología que sigue Prepa Línea CEP, pide que ustedes en casa hagan consulta de los materiales previa a que ingresemos a alguno de los espacios abiertos. Lo que señalaba ya en los espacios ahí en la plataforma. No asistimos a los espacios abiertos para aprender todo de cero. Eso ya lo tuvieron que haber hecho, es decir, ya tuvieron que haber sumado cierto contacto con el material, con los puntos gramaticales, y aquí justo en este espacio, tras la explicación, ir aclarando dudas. Quizás la misma explicación aclare las dudas o aún después de la explicación sigan existiendo dudas. Entonces, pues podemos en este mismo espacio poderlos apoyar para que puedan ustedes solventar esas dudas, disiparlas, ¿ok? Ténganlo muy en claro porque algunos en la sesión anterior me señalaban algunas situaciones que esperaban encontrar en los espacios abiertos y les señalaba yo, recuerden que nuestra labor es como asesor. No desconozco la labor del profesor, porque a eso me dedico desde hace 15 años. Sin embargo, la labor de nosotros aquí es como asesor. No tenemos esa misma función que un profesor. Ya les expliqué en el espacio abierto 1 cuál es la diferencia entre ser profesor y ser un asesor. El profesor en sí, como les había yo dicho en ese espacio, es la propia plataforma, es los propios videos que se les dejan. Entonces, estas nuevas dinámicas quizás a las cuales ustedes se están acercando, tienen ustedes la oportunidad de desaprender algunas conductas hacia lo académico que fueron haciendo propias después de algunos años en la educación básica, en la educación primaria, secundaria. Entonces, estamos acostumbrados a una forma de trabajo que de pronto no hallamos esa forma de trabajo aquí, pues es que no va a surgir aquí. Algo que les decía yo en esas generaciones, y es tiempo que ustedes también lo tengan en la mente, hay bastantes diferentes formas de enseñanza o metodologías, teorías propias en cuanto a lo pedagógico para abordar ciertas cuestiones de aprendizaje. Hay muchas, tantas formas. Nosotros, en la educación pública sobre todo, en la educación privada en algunos ámbitos, eh, estamos acostumbrados a una especie de acercamiento al aprendizaje muy pasivo, muy de esperar que todo nos den, porque así nos educaron prácticamente. Nos cuesta trabajar de manera colaborativa, nos cuesta trabajar en equipo. La concepción de que tenemos de trabajo en equipo dista mucho de la concepción en sí del trabajo en equipo. Nosotros pensamos que trabajar en equipo es prácticamente dividirnos las cosas y cada quien
que haga su parte y llegado cierto momento unimos todo y se lo entregamos a quien haya que entregarlo. ¿Por qué les señalo esto? Es tiempo que ustedes mismos desaprendan ciertas cosas que estuvieron sumando en la primaria o en la secundaria, donde se mostraron un tanto más pasivos, donde el profe era la autoridad completa y el que todo sabe, el sabedor de todo. Hoy en día, con este acercamiento que tienen con la plataforma, hay otra forma de poderse acercar a los conocimientos, al aprendizaje. Les decía yo algo en esa generación. Hoy en día ustedes si quieren aprender algo, ya no tienen que recurrir hasta prácticamente un espacio en específico como sería una escuela, por ejemplo, en cuanto a lo físico. Pueden simple y sencillamente sacar su celular, ponerle lo que quieren buscar y el celular les da la información. Eso hace años no existía y habló arriba de una década para atrás, donde todavía las bibliotecas estaban con todo. Hablo de las físicas, hoy tenemos bibliotecas digitales, pero que forzosamente nos obligaba a movernos, ¿ok? Y si es que no teníamos ese acceso a las bibliotecas, teníamos que buscar algún experto para que nos pudiera apoyar con lo que buscábamos. Hoy en día, ustedes, con la bendición que tienen con las redes sociales, con la tecnología misma, tienen acceso a la información a un clic. El problema es que no toda la información que está en Internet es fiable. Ahí viene el apoyo como asesor que les podemos dar a ustedes para que sepan qué información si es viable, fiable, que puede ir acorde a los objetivos de aprendizaje, ¿ok? Les señalo esto porque aunque ustedes no lo crean, de pronto seguimos muy casados con lo que ya venimos haciendo o hemos venido haciendo en presencial, en que todo me tiene que dar el profe, casi casi necesito tener a alguien atrás para que me esté ahí insistiendo que haga yo los trabajos, las tareas, que muchos alumnos en ciertos momentos cuando me toca dar clases en presencial me señalan, es que yo no funciono si usted no me presiona, yo no funciono. Y siempre les señalo, y no es que me ría de burla, sino que les digo casi siempre. Entonces tú no requieres un profesor, tú requieres un capataz, requieres un prefecto que te esté ahí prácticamente moldeando tu conducta, no requieres un profesor. Entonces quítense esa imagen y hagan lo necesario para que ustedes mismos, por su propia cuenta, puedan indagar en la plataforma, puedan indagar en otros medios que vayan en relación a los temas y las tareas y puedan ir cumpliendo. Mi labor es apoyarlos en todo lo que sea posible, asesorarlos en todo lo que sea posible, despejar sus dudas e incentivarlos a continuar con su proceso de aprendizaje, ¿ok? Pues bueno, avancemos. Y el tema del día de hoy, so today we are going to have an important topic, and this topic it is the simple past tense. Trabajemos hoy en día o vamos a trabajar con un tema gramatical que es un poco complejo para algunos, para otros es muy fácil, y me refiero a que es un tanto complejo porque resulta que la mayoría de estudiantes utilizaron el pasado simple en la actividad integradora 2. Lo combinaron algunos con el pasado progresivo, otros respondieron toda la actividad con el pasado simple, otros en la actividad integradora 2 pusieron un montón de tiempos gramaticales que sabrá Dios de dónde los sacaron porque no son del módulo 6 ni del 7. Y queda bien claro lo que les había dicho, el uso de voces pasivas, el uso de tiempos gramaticales que aún no ven, y me dicen algunos, pero es que yo ya me lo sé, y les señalaba en alguna generación, yo no estoy en contra de que hagas uso de lo que ya sabes. Solamente recuerda algo. Cada actividad integradora está encargada de evaluar un punto gramatical en específico. Esa actividad integradora lo que hace es ver qué tanta conciencia tienes tú de esta concordancia gramatical que debe existir inclusive en tu lengua nativa. Y lo señalo porque algunos tenemos desde el español fallos y bastantes fallos. ¿Y a qué me refiero con fallos? Dirán algunos, son errores. Dentro de la lingüística algunos señalamos o señalan que en un error sí impide la comunicación completa y hay malos entendidos de lo que yo emito. Un fallo no en sí impide la comunicación, sigue llegando la comunicación y el mensaje, pero dentro de lo que yo empleé hubo fallos. Hay fallos como por ejemplo aiga, que algunos solemos decirlo y algunos estigmatizan a las personas que dicen aiga, pero cuando tú lo empleas te das cuenta que cumple con el fin primario de la comunicación, entender y ser entendidos. Entonces, si yo digo, espero que en mi casa haya agua, el de enfrente me entendió, yo me di a entender, el fin comunicativo de la comunicación
el fin primario de la comunicación, perdón, eh, se llevó a cabo. Sin embargo, hubo un fallo. Y el fallo es que haya es justo un fallo dentro del idioma. Y digamos que lo apropiado sería decir haya, ¿ok? No es que todos aquellos que digan haya los vamos a estigmatizar y decir estás mal, estás mal. No, para los fines básicos de la comunicación cumple esa palabra. Las situaciones que en ciertos contextos debemos de adecuarnos y cambiar ese registro y adaptar ese registro a las circunstancias en las que nos movemos, sobre todo en las cuestiones donde estamos haciendo uso de la lengua. Bueno, esos fallos los estuvieron llevando varios de ustedes a las tareas, sobre todo a la actividad integradora 2. Hubo una tarea, ya le puse ahí la retroalimentación, que respondió con will, que respondió con good lie, que respondió con be going to, hizo uso de prácticamente de todos los tiempos gramaticales que ni siquiera hemos visto. Y le señalaba yo a esa persona, ¿entendiste la pregunta? Porque me queda claro que sí la entendiste. El problema es que para darte a entender hubo dificultades. Y todo lo que empleaste está aún más difícil de lo que en realidad, o más bien dicho, está aún más complejo de lo que es en sí el pasado progresivo. Usó be going to, que es de un tiempo gramatical que veremos la próxima semana. Y está aún más difícil utilizar el be going to que utilizar el presente progresivo o el pasado progresivo por sí mismo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y es importante para entrar al tema. Los fallos que tenemos en el español, si no somos conscientes de ellos, esos fallos los vamos a llevar hacia el inglés, cualquier fallo que tenga. La oportunidad de aprender un segundo idioma, una lengua extranjera, me permite hacerme consciente de las cosas que tiene mi lengua materna, en este caso el español, y si no solamente hacemos la tarea de forma automática para entregársela al asesor y que ya me ponga una calificación y ya, para olvidarme del inglés, y solamente la hago por eso, en sí todo lo que hagamos aquí no va a terminar por funcionar más allá de tener un 7 o un 8 de calificación. El hecho de que ustedes estén aprendiendo un idioma, una lengua, les va a permitir hacer una mejora en su propia lengua si nos hacemos conscientes. Si solamente lo que yo hago es leer la actividad integradora, ver todo lo que tiene, inmediatamente empezar a responder en español y de manera inadecuada, con fallos desde el español, y llevarlo al traductor, copiar y pegar, nada de lo que yo, o más bien dicho, de lo que ustedes más bien esperarían aprender en cuanto al mismo uso del idioma y en cuanto a otros efectos secundarios que éste tenga, no van a surtir efecto. Nada de lo que hagan de esa manera va a terminar sirviendo más allá de que tengan 6 o 7 o una calificación aprobatoria. Háganse conscientes que el español, que el inglés, que cualquier idioma aprendido en una segunda, una lengua extranjera, les va a terminar ayudando si se hacen conscientes de los componentes del idioma. ¿Ok? Ahora, el pasado simple tiene una peculiaridad muy en específico, a diferencia del pasado progresivo. Se las dije la sesión anterior. Les doy un ejemplo sencillo, les decía esa vez, si yo por ejemplo voy a la casa, no sé, a ver, veamos quién está aquí, de Marisa. Fui a la casa ayer de Marisa y toqué la puerta. Ok, esa expresión no me da mayor información más allá de la acción emitida o hecha. Fui a la casa y toqué la puerta. Perfecto. Más información no tengo. Pero si digo, fui a la casa de Marisa a las 10 de la noche y estuve tocando la puerta, deja en claro no solo que cometí la acción, sino deja en claro que fui reiterativo en la acción misma. No solamente llegué y toqué una vez, quizás. No solamente llegué y oprimí el timbre una vez, que eso es prácticamente lo que entenderíamos con la anterior. Con esta dejo en claro que la acción emerge, se prolonga por un periodo en específico y desaparece. Estuve tocando la puerta. ¿Y qué es eso de estuve? Pues estuve insistiendo. Una y otra vez estuve toque y toque y toque y toque y toque y toque y toque. La actividad integradora 2 les decía que estabas haciendo antes del robo. No decía qué haces, que eso es pasado simple. ¿Qué estabas haciendo? Ok, estaba jugando fútbol en el patio de mi casa. ¿Qué estabas haciendo? No qué hiciste. Varios respondieron la actividad completa, toda en pasado simple, toda. Y me sorprende porque los recursos que se les dejaron en la plataforma y los videos que se les compartieron no tienen
ninguno de ellos contenido en relación con el pasado simple. ¿Y qué me deja ver eso aquellos que respondieron la actividad con el pasado simple? Pues que esa actividad o está hecha por el traductor y el traductor les ayuda a hacer toda, o alguien hizo su tarea, o esa tarea proviene de alguna otra fuente que seguramente tiene esos mismos errores. Hablamos del plagio. ¿A qué voy con esto? Si ustedes quieren evitar que haya estos malos entendidos, deben entender que cada semana tiene un punto gramatical a evaluar. La primera semana tuvo 2 puntos gramaticales. El primero fue el presente progresivo, actividad integradora 1. Toda la actividad se respondió en presente progresivo. Actividad integradora 2, pasado progresivo. Toda la actividad se respondió en pasado progresivo. Actividad integradora 3, pasado simple. Actividad integradora 4, pasado simple. Sin embargo, la actividad integradora 3 hay una serie de señalamientos donde los invita a hacer uso de otras tantas estructuras que ya hayan aprendido. No estructuras que no hayan aprendido, estructuras que ya conocen. ¿Cómo qué? Como el presente simple, por ejemplo. Yo hago, yo corro, yo juego, yo duermo. Describen acciones cotidianas. Como el presente con el verbo to be. Yo soy Daniel, yo soy profesor, yo soy estudiante. Como el presente progresivo, como el pasado progresivo. Hacer uso de estructuras que ya conocen, no de todas las estructuras que quizás podrían querer utilizar, pero que muchas que empleen seguramente no han trabajado en ninguno de los módulos. ¿Ok? Bueno, el tema es pasado simple. Y para ello, para iniciar, les quiero compartir que les dejé un video y el video es de este sujeto que es Francisco Ochoa y en el video encuentran ustedes lo que necesitan, cómo hacer afirmaciones, negaciones y preguntas, que son las 3 formas en las cuales ustedes tienen que manejar cualquier estructura gramatical. Afirmo, niego y pregunto, pregunto, niego y afirmo. Son las 3 formas. Y eso justo es lo que evalúa cada actividad integradora. Lo señalo porque varios se les olvidó que en la sección de preguntas deben incluir preguntas del tiempo gramatical del cual está haciendo uso la actividad integradora. Otros narraron qué preguntarían, pero no pusieron la pregunta, que es distinto, y pusieron por ahí. A mí me gustaría preguntarle a la persona que está recargada detrás de la pared si durante todo el tiempo que estuvo, y les puse ahí, está muy bonito todo eso que pusiste, no me tendré ahí dudas si lo hiciste tú solo. La cuestión es que no necesitas tanto relleno. Si ahí dice hay 2 preguntas, vete a las 2 preguntas. No necesitas tanto relleno. Y eso va también en relación a otras 4 tareas, me parece, que revisé, que escriben demasiado, mucho. Y dirán, pues, ¿quién los entiende? Pues no hay que escribir mucho. Y les señalo. De hecho, en la retroalimentación les puse. Estamos en un nivel básico de inglés. No requerimos escribir y escribir y escribir un montonal, que fue lo que le pasó a varias tareas que tienen, wow, hasta me sorprendió cuando lo leí. Y la situación es que no es solamente la cantidad, sino es la calidad de lo que escribieron. La cantidad de lo que escribieron, digamos, roza unas 7, 8 líneas en cada respuesta. La situación es que esas respuestas no tienen el punto gramatical. Es decir, aun aunque hayan escrito mucho, su calificación va a terminar siendo un 6, si ustedes quieren, un 7 máximo. Y dirán, pero pues es que sí respondí, sí, pero no respondiste con los puntos gramaticales. Y terminaste, dirán algunos, cantinfleando. Hablaste de todo y de nada, y no te fuiste al punto que decía, ¿qué está vistiendo la mujer? ¿Qué está vistiendo el hombre, por ejemplo? ¿Qué está haciendo el hombre recargado en el árbol, por ejemplo? Hay mucho relleno, pero no está la respuesta. De nada sirve tanto de lo que escribiste si la respuesta no está ahí y si no haces uso del punto gramatical. Entonces, eviten eso. Si aún les está costando escribir, pues no piensen en escribir mucho. Váyanse a oraciones básicas, sencillas. Y básicas no de simplicidad, sino básicas de base. ¿Y qué hago? Pues sujetos, verbos y complementos. ¿Qué está haciendo el hombre recargado en la pared? El hombre está jugando, el hombre está durmiendo, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Si aún no sé construir textos, ¿ok? Una recomendación para aquellos que llegaron a hacer
esas situaciones, las actividades. Bueno, aquí enfrente les vuelvo a compartir una guía, ya les había puesto la vez anterior, para tomar notas. Aquí esta guía es de la manera en la cual la utilizo. Aquí la van a ver ya un tanto más simplificada. Esta tiene indicaciones y cosas así. Aquí está un tanto más simplificada. Título, notas, palabras clave y resumen. Título, por ejemplo, el título del día de hoy, pasado simple. Notas, todo lo que va emergiendo de esta sesión una vez que inicie. Palabras clave, aquellas palabras que me van a permitir mantener el tema en mi mente, no sé, pasado, simple, verbos, irregulares, verbos regulares, adjetivos, adverbios, palabras que se me vayan viniendo a la mente, que vayan surgiendo de la presentación. Y el resumen, una vez que termine la sesión, con sus propias palabras, hacen un resumen. Yo los invito a que lo hagan, lo utilicen y verán que al paso del tiempo, al paso de que ustedes van sistematizando su proceso de aprendizaje y la toma de notas, la información se va arraigando un poquito más en su mente. ¿Ok? Se los pongo aquí enfrente. Bueno, después de todo este tiempo de introducción, vamos a entrar al tema de lleno y el tema, como ya les mencioné, es el simple past tense. So here from, we have a question and the question says, what do you know about simple past? Give us an example. So, what do you know about simple past tense? ¿Qué sabemos acerca del pasado simple? Carolina, Denise, Saraí, Aram y Marisa. Tengo aquí a 5 estudiantes. ¿Qué sabemos del pasado simple? ¿Quién desea participar activando su micrófono? ¿Quién desea participar a través del chat? Necesitamos sus participaciones para que esas estén reflejadas en la plataforma. Saben que si asistimos para participar, para ser parte de este proceso y no solamente de espectadores, les decía yo a algunos, y no es que quiera sonar grosero, pero si solamente es venir y ver o venir y escuchar, eso lo podemos hacer una vez que esté el video, tranquilamente lo descargan, le dan play, lo avanzan, lo detienen, toman nota. Pero si venimos aquí es no solamente para escuchar, no solamente para ver, sino para interactuar y hacer uso de lo que ya conocemos, cosa que el video no me va a permitir hacer. Entonces, Aram, Denise, Carolina, Saraí, so what do you know about simple past? Give us an example. ¿Qué sabemos? ¿A quién escucho? ¿A quién dice yo? No tengan miedo de participar. Es parte del proceso. Si participamos y creemos que está mal, no hay ningún problema. Al final de cuentas, yo mismo lo externé y si lo dije, di cuenta que estuve pues erróneo, no hay problema. Eso que acabé de decir quizás siempre estuvo en mi mente. Yo lo daré por hecho si es que no lo expreso y si es que nadie me corrige. Es tiempo también de poderlo expresar. Empecemos con Aram. ¿Quieres participar? Aram, te escuchamos. Y después con Carolina. Aram, te escucho. ¿Lo escribiste, Aram? Ah, creo que sí, ya lo vi. Se usa para eventos o acciones que ya ocurrieron. Ok. Bella nos dice, es como narrar hechos que hubo en el pasado. Carolina, es para expresar hechos que pasaron en un pasado lejano o cercano. Ok. Denise quiere participar a través del micrófono, ¿verdad, Denise? Te escuchamos, Denise, por favor. Ok, Denise, muchas gracias. Esto que ustedes acabaron de expresar, que algunos dirán, ay, pues dijimos lo mismo todos, ay, pues dijimos lo que ya se había dicho o cosas así. Y yo les digo a algunos, si ustedes no hacen propio aquello que escuchan, si ustedes no externan, no expresan aquello que escuchan, ese conocimiento no se arraiga de la manera que debería arraigarse. Así como lo leo, así como lo sustraigo quizás de un texto, quizás de un audio y después yo lo verbalizo, doy oportunidad a que eso que diga, a que eso que exprese se arraigue un poco más. Es un acto comunicativo en conjunto con todo. Por eso siempre les digo, cuando tú quieras aprender algo, no solamente escúchalo, sino también escríbelo. Y tienes oportunidad de que eso que escuchaste, eso que viste y ahora lo estás escribiendo, tu cuerpo lo va internalizando, dado que a través de los movimientos corporales, dado que a través de la motricidad, podemos también arraigar cierto conocimiento, afianzarlo de igual manera, verbalizarlo, si ya lo leí, verbalizarlo, si ya lo escuché, también me permite que se arraigue el conocimiento. Por eso también los invito a la participación. Bueno, después de lo que ustedes dijeron, descubramos cosas más
específicas de este tema. Bueno, tengo una pregunta y esta pregunta se las dejé en el espacio, en el foro de aprendizaje. La pregunta dice, What did you do last weekend? So, what did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué hiciste? Cuéntanos, ¿qué hiciste? Ahora, si yo aún no sé estructurar oraciones tan complejas, si aún no sé aventarme oraciones extensas, les digo siempre, aviéntate oraciones sencillas y ve al punto, sin tanto relleno. ¿Cómo podía yo responder a esto? Les decía yo la semana pasada, antes de volverme loco y querer responder así nada más por responder, inventen, piensen en dos componentes básicos de cualquier cosa que yo quiera utilizar. Sujetos y verbos. Y una vez que tengo el sujeto y el verbo, pienso en el molde, pienso en la receta que tengo que utilizar para emplear esos dos ingredientes. ¿Ok? Veamos. ¿Qué receta tengo? Pues la receta para crear oraciones en pasado simple. ¿Qué ingredientes tengo? Tengo dos ingredientes básicos, sujetos y verbos. Tengo I, you, he, she, it, we, you and they. Ok. Tengo verbos. Read, listen to, study, watch, talk to, look at, dance and go. Y estos verbos, estos justo que están en blanco, no los puedo utilizar de manera directa. No puedo ir a la lista de verbos que ya descargué quizás y solamente tomarlos y pegárselos a un sujeto. No es posible. Necesito que esos verbos sufran una mutación, una variación, un cambio, para que estos verbos sean utilizados en el tiempo gramatical que es pasado simple. Ahora, y aquí viene lo interesante. Tenemos dos tipos de verbos en inglés. Verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares, Denise, por ejemplo? Apóyanos con esto. ¿Cuáles son los verbos irregulares? ¿Conoces algún verbo irregular, Denise? Te escuchamos. Ok. Verbos regulares. ¿Alguno conoce algún verbo regular? Dice su compañero Aram en el chat. I did my homework last week. Excellent, Aram. Bueno, dice Marisa. Marisa, te escuchamos, por favor. Marisa, ¿levantaste la mano? ¿Ya no? Ok, Marisa, no te preocupes. Bueno, sigamos entonces. A ver, y esto es muy importante, y es extremadamente importante porque, de igual manera, las tareas en las actividades integradoras uno y 2, varios cometieron algunos detalles en cuanto a las actividades, en cuanto a las oraciones a emitir. ¿Y a qué me refiero con esto? Dice Marisa Stari, ¿ok? Sucede algo. En la tarea o en la actividad integradora número 2, no te preocupes, Marisa, te podemos leer por el chat, así que no te preocupes. En la actividad integradora 2, sobre todo, algunos hicieron uso de verbos en presente o en infinitivo, dirán algunos otros más bien. Y aquí me refiero con los verbos en infinitivo. Son aquellos que no tienen, no han sido empleados, no han sido usados en ninguna oración. Y su traducción es en infinitivo. Las terminaciones en español son are, e ir. Y digo jugar, correr, dormir. Ahora, esos son verbos en infinitivo que no están siendo usados. Aquí los que tengo enfrente, leer, read, escuchar, listen, study, estudiar, watch, observar, talk, hablar o platicar, look, mirar, dance, bailar, go, ir. Son verbos que no están siendo conjugados aún, aún no, por lo menos no dentro de lo que estamos tratando de explicar. Ahora vean el cambio que van a sufrir esos verbos. Esos verbos ahora están siendo utilizados ya, pero en el tiempo gramatical. ¿Y a qué me refiero? Bueno, si ustedes vieron en la tablita o en el recuadro anterior que era blanco a read, es igualito en pasado, que estos verbos en la tabla en blanco ya están en pasado. Read en pasado se escribe igualito, pero se pronuncia red, como si fuera el color rojo. Go, que es el verbo que está hasta abajo, go, su pasado es went. Ahora, los verbos que están en medio son verbos
regulares. Y les llamamos verbos regulares porque tienen una regularidad, es decir, guardan un patrón común a seguir, que todos estos verbos terminan en ed o quizás en ied. Y cuando nosotros vamos a una tabla de verbos, vamos a encontrar en la sección de past tense y en la sección de past participle, vamos a encontrar estos verbos con estas versiones. Vamos a encontrar que, por ejemplo, listen en su versión infinitiva termina con n. En su versión pasada, listened con ed. En su versión pasado participio también lleva ed, listened. Son verbos regulares. Ahora, ¿por qué son verbos irregulares? Read en pasado, went en pasado. Y su versión simple o infinitiva tenemos read y tenemos go. Esos verbos son llamados irregulares porque no guardan esta regularidad que sí tienen los otros. Es decir, que tanto read como went no van a ser iguales en algunas de sus terminaciones o serán igualitas en todas sus terminaciones o no van a cambiar o van a cambiar más bien parcialmente. ¿A qué voy con esto? Los verbos irregulares tienen tres formas de trabajo. No cambian nunca, como en read, read and read, se escriben igualitos, como en hit, hit and hit, como set, set and set, como cut, cut and cut. Esos verbos que mencioné no cambian nunca en ninguna de sus tres formas, son irregulares. Ahora, hay verbos que cambian parcialmente, como por ejemplo, tengo el de abajo que es go. Este go tiene tres formas. Este no va a cambiar parcialmente, sino va a cambiar totalmente. Tengo go, went and gone, dirán algunos. Se pronuncia gone. Go, su forma simple. Went, su pasado. Gone, su pasado participio. Ese es un verbo que cambia completamente en sus tres formas. Tiene tres formas ese verbo. Verbos que cambian parcialmente, como por ejemplo, tengo el verbo decir, que es tell. Tell, T-E-L-L, tell. Su pasado es told, T-O-L-D, y su pasado participio sigue siendo told. Y digo tell, told, and told. ¿A qué voy con esto? Dirán ustedes, es mucha información, a ver más despacio. Yo les recomiendo que dentro de esta semana, cuando comiencen a responder sus actividades integradoras, bajen una lista de verbos, pónganla ahí en su buscador, lista de verbos en inglés, básica, para que les baje una lista alrededor de 100 verbos, me parece 120 y les van a mostrar los verbos básicos. Y en estas listas por lo regular vienen verbos básicos irregulares y verbos básicos regulares e irregulares. ¿Y aquí voy con esto? Me dicen algunos, ¿y cómo me los puedo aprender? Y les digo a la mayoría, muchos estigmatizan la memorización, pensando que memorizar es lo peor que uno puede hacer. Bueno, la memorización, dirán algunos teóricos, pedagogos, psicólogos, es importante para el arraigo de información, no solamente de cosas específicas, sino entrenar a la mente para retener información y los verbos. La mejor manera, digamos, para poder aprender verbos es a través de la memorización. ¿Cómo más puedo aprender verbos? A través de juegos. ¿Y qué tipos de juegos? Yo les recomiendo uno que se llama Tic-Tac-Toe. ¿Y qué hago con el Tic-Tac-Toe? Si quieren buscarlo, búsquenlo también. Tic-Tac-Toe. Este juego es jugar verbos con, en español es el gato, el juego del gato. Y lo que van a hacer es trazar una parrillita, como el juego del gato de círculos y X o cruces, trazan una parrillita y lo que van a hacer es que para poder ganar cada una de las líneas necesitan, ya saben que ganan cuando tengan tres circulitos, ponen una línea donde estén los tres circulitos, ya sea horizontal, vertical o diagonal. Bueno, con verbos también ganan líneas verticales, horizontales o diagonales, pero siempre y cuando en esa línea tengan las tres versiones del verbo. Si el verbo es regular, sus tres versiones van a terminar con ed. Sus dos versiones de las tres con ed, perdón. Si el verbo es irregular, pues dependiendo qué verbo utilice, set, set and set es igualito en sus tres formas. Si quiero ganar una línea, esas tres formas tienen que estar en esa línea.
Si el verbo es completamente, es más bien dicho, cambia completamente, como go, go, went and gone, esa línea tiene que tener esos tres mismos verbos, go, went and gone. No importa el orden en el que estén, pero tiene que tener esos tres mismos verbos, ¿ok? Una forma también de jugarlo. Bueno, sigamos con la actividad. La pregunta dice, what did you do last weekend? La forma de responder es sencilla. Busco un sujeto, ¿a quién le preguntan? Pues a mí. Pongo I. Busco un verbo. I listen. Perfecto. Le doy el complemento. I listen to music. I went to school. Aram ya respondió y nos puso que él hizo la tarea. I did my homework last weekend. Perfecto, Aram. ¿Qué hicieron los demás? ¿Qué nos podrían compartir? Denise, Carolina, Aram y Bella. Bueno, Aram ya compartió algo. Bella y Denise. So, what did you do last weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? Denise, si quieres activar tu micro, te escuchamos. Los demás, si quieren hacerlo a través del chat, pueden redactarlo o también pueden hacerlo activando su micrófono. Espero su respuesta para que vayamos avanzando. ¿Qué harán? Busquen un sujeto. ¿Qué sujeto hay? Porque es al que le están preguntando a ti. ¿Qué hiciste? Y después busca un verbo de los que están aquí enfrente en la tablita blanca y busca un complemento y danos tu idea. Denis, te escuchamos. Activa tu micro, por favor. Sí y no. Es decir, I está bien, am no tiene nada que ver aquí, eso es del verbo to be, es de otro tiempo gramatical. Aquí lo que hacemos es elegir un verbo, es de los que están en medio, y a las orillas o a los lados un sujeto por un lado y por el otro un complemento. Y de lo mismo que tengo aquí enfrente, eso es lo que utilizo. O si es que te sabes algún otro verbo, utilízalo. ¿Qué dirás? I read a book, por ejemplo. I listen to music, maybe. I studied English. I watch TV. I talk to my mother. I look at a movie, maybe. I dance salsa. I went to school. El am, el verbo to be. Ah, mira, qué bueno que me recordaste esta parte y se me estaba yendo. Hubo varias tareas, me parece que fueron tres tareas, que algunos hicieron uso del verbo to be en todos lados. ¿Y a qué me refiero en todos lados? Que sí hay que hacerlo. El problema es el empleo del verbo to be. Recuerden que el pasado progresivo y el presente progresivo se diferencia en el uso del verbo to be. En el presente progresivo utilizamos am, is y are. En el pasado progresivo utilizamos was y were. Algunos combinaron esto, movieron el verbo to be de un tiempo gramatical al otro, cambiaron un verbo o el verbo to be que ni siquiera corresponde a, por ejemplo, I. Algunos pusieron I were. No hay ningún I were. A I le corresponde was. Algunos pusieron was you. No hay ningún was you. El was le corresponde a I, he y she. A you le corresponde were. Estos detalles, ¿ok? Tómenlo muy en cuenta. Dice Carolina, I went to school. I went to English. Casi. Te faltaría algo ahí específicamente. I went. Fuiste a un lugar quizás en específico. Asesor, tengo una duda. Denise, te escucho. Bella, ¿te escuchamos o te leemos? Como gustes. Denise, me parece que vas a redactar. Te escucho o activas tu micro o te leemos. Dime. Ah, ok. El ing te va a indicar siempre que ese verbo está siendo utilizado en un tiempo en específico. ¿Ok? El ed te va a señalar que ese verbo fue utilizado, que es distinto. Es decir, yo estoy jugando. Eso es con ing. I am playing. Eso es con ing. Yo estoy jugando. Mientras que el ed te indica que ese verbo o esa acción ya fue cometida y no estuvo en progreso. Voy de nuevo. El ing son verbos que están en progreso. Ed son verbos que terminaron su acción. ¿Sí me entiendes? Jugando es un verbo que está en progreso. Jugué es un verbo que ya cometió su acción. Asesor, tengo una duda. Ah, ok, ya nos compartiste. Ok, gracias. De nada, Denise. Bella, te escuchamos. I went to study, fui a estudiar. Ok, ahora sí tiene sentido. I went to study, fui a estudiar. Ahora sí tiene sentido. I went to study, ok. Algo importante.
Hay situaciones, a ver, les voy a dar un ejemplo de algo que sucedió en otra generación y que tenía relación con el pasado simple. Hay un tiempo gramatical que se llama pasado perfecto y es yo había jugado. Se los mostré de hecho el día miércoles. Hubo unas tareas, de hecho en la generación anterior, que fue la 55, la 54. Una persona hizo todas las respuestas en pasado perfecto y le señalaba yo que las hizo perfectas, de hecho, es decir, estuvieron bien empleadas. El problema es que no tiene concordancia gramatical. La pregunta dice, ¿qué hiciste el fin de semana pasado, por ejemplo? La persona respondió, yo había jugado fútbol. No tiene sentido lo que estoy diciendo con lo que me están preguntando. Y dirán ustedes, sí, sí tiene. A ver, la pregunta dice, ¿qué hiciste? Y tú pusiste, yo había jugado. ¿Cómo? Hasta desde el español hay un fallo ahí. La pregunta dice, ¿qué hiciste? La respuesta tiene que decir, pues yo hice esto, yo hice el otro. No requiere que digas, yo había hecho esto, yo había jugado esto, yo había. Ese es otro tiempo gramatical, ese es pasado perfecto. Ese evítenlo, ¿ok? Si la pregunta tiene did, así sencillo, si la pregunta tiene did, ese tiempo gramatical es pasado simple y con ese se tiene que responder, solo con ese, con ningún otro. I went to English class. Ahora sí, fui a clase de inglés. Ahora sí tiene sentido. Movámonos y entonces busquemos cómo negar. ¿Cómo negamos con esto? ¿Alguien tiene una idea antes de que se muestre en la diapositiva? ¿Cómo digo no con el pasado simple? Casi, Carolina. Casi. Ese not lo van a encontrar en todos lados. Denise, te escuchamos. Casi. Es parcial. O sea, sí, sí, pero no, dirán algunos. Le falta algo. Hay algo que debe ser utilizado. Les doy un tip. Cada estructura gramatical tiene auxiliares que marcan el tiempo gramatical. En presente progresivo teníamos am más el not. Is más el not. En pasado progresivo teníamos was más el not. En el where más el not. En este tenemos un auxiliar muy en específico, que de hecho ya hasta se lo señalé cuando les dije, si la pregunta tiene eso, quiere decir que eso es pasado simple. ¿Qué auxiliar requerimos para negar con el not? Aram, te escuchamos o te leemos. Ah, te leemos más bien. Dice Aram, I didn't watch the TV. Perfecto. Y ya prácticamente Carolina nos dio la respuesta también junto con Aram. Did. Ese es. A did le voy a tener que poner el not. Importante esto, por ahí pongan una nota en su libreta si es que están tomando notas, pónganle por ahí. Cada estructura gramatical tiene su propia forma de decir no. Ok, para el pasado simple es did más el not. Listo. Y en conjunto, did más el not es no. Y dirán, o sea, nada más significa no. Sí, solamente significa no, pero es un no para un tiempo gramatical en específico. Es un no para el pasado simple. I did not. I did not. ¿Ok? En contracción digo didn't. Pero si no voy a contraer nada, solamente digo did not. ¿Ok? Bueno, ¿cómo quedaría una oración junto con esto? Y algo importante que se me estaba yendo. Cuando ustedes vayan a negar, vean lo que va a suceder. Esos verbos que están en medio tienen ed, ¿ya los vieron? Bueno, va a suceder algo con ellos. ¿Y qué va a suceder? Van a regresar a su forma simple. ¿Y por qué? Porque ya tengo un auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? El did. Y cuando yo utilice auxiliares, los verbos van a tener que regresarse a su forma base. Pero solamente existe esto en negación y en pregunta. No existe en afirmación. Lo digo porque algunos se aprenden tanto esto de decir, ah, si utilizo auxiliares, los verbos van en simple. Y resulta que utilizan los auxiliares en afirmaciones y dicen, I did read, I did listen, I did talk. No, eso no existe. ¿Ok? Vamos en afirmación directo al verbo en pasado. I read, I listened, I studied, I talked. En negación utilizamos did más el not, verbos en forma simple. En pregunta utilizamos did más verbos en forma simple.
Y entonces, ¿cómo quedaría esto? I did not listen to music. Antes tenía la ed en listen. I did not go to school. Antes tenía went. I went to school. ¿Qué hice? Poner no con el did y regresar los verbos a su forma simple. ¿Listo? Ayúdenme colocando un ejemplo en el chat o compartiéndome una idea a través de su micrófono. Denise, ¿quieres compartir alguna idea negándola? Te escuchamos. Los demás compartan una oración en el chat, por favor. Aram ya hizo lo propio. Esperamos a Carolina y a Bella, quizás a través del chat o a través del micrófono, como ustedes gusten. Pero necesitamos su participación. Denise, te escuchamos, por favor. Ok, I did not dance. Vas a regresar a dance a su forma simple. Ya no le vas a poner ed. Cuando niegues, recuérdalo. Si niegas, los verbos los regresas a su forma simple. I did not dance. ¿Ok? Perfecto. Los demás los leemos. Bella, ¿quieres activar tu micro y compartir una idea en negación? Te escuchamos. Ok, I did not study. Excellent, así justo. Los demás, veamos sus participaciones. Quedarían o faltarían. ¿Quién? Carolina, I did not study. Excellent. Dirán algunos, ¿así? O sea, nada más eso. Y no tengo que hacer nada más. Les explico casi siempre. Yo sé que muchos quisieran aprender de una vez ya tener un dominio excelso en el inglés y expresarse así enormemente. Recuerden que todo va paso a paso, que cada uno de los tiempos gramaticales y las oraciones básicas que van aprendiendo en algún punto terminan siendo ensambladas en estructuras un tanto más complejas. Pero si lo que esperamos hacer es ahorita ya salir bilingües, va a ser muy complejo. La única manera de terminar siendo bilingües es que tengamos bastantes horas de inglés al día, bastante exposición al idioma y que no solamente lo estudiemos, sino que a través del estudio consciente y el uso de actividades dentro de esas horas me va a ayudar a terminar adquiriéndolo más que aprenderlo de manera consciente, ¿ok? Que ese es otro proceso un tanto más eh, extenuante. Bueno, ¿cómo hacemos preguntas? Para hacer preguntas, voy a colocar el did al principio y voy a cerrar con una question mark. Y digo, did you listen to music? Did you go to school? ¿Cómo quedar una pregunta con las ideas que me dieron? ¿Cómo quedar una pregunta? Decirme, ¿estudiaste? Preguntarme, ¿bailaste? Preguntarme, ¿fuiste a la escuela? ¿Cómo quedaría una pregunta así? Coloco primero el did, después coloco al sujeto a quien le quiero hacer la pregunta o sobre quién quiero hablar, después coloco un verbo en forma simple y un complemento. ¿Cómo quedaría una pregunta, por ejemplo, Denise? ¿Cómo quedaría una pregunta, Aram? ¿Cómo quedaría una pregunta, Bella y Carolina? ¿Cómo quedaría una pregunta? Dice Carolina, ¿Did you listen to English? Muy bien. Denise, ¿cómo quedaría una pregunta? Puedes activar tu micrófono. Did you study English? Perfecto, Denise. Bella, puedes activar tu micrófono también. Aram, did you do homework? Perfecto, Aram. Bella, ¿cómo quedaría la pregunta? Did you dance? Did you dance? ¿Bailaste? Sería la pregunta. Hey, ¿bailaste? ¿Dónde? Ah, en el salón, en la escuela, en mi casa. Did you dance? Ok, perfecto. Formas sencillas de hacer preguntas. Ahora, si ustedes ya saben esas formas sencillas de hacer preguntas, lo único que se va a requerir es que con esa base le van a poner una WH. Y digo, what did you listen to? ¿Qué escuchaste? Who did you go to school with? ¿Con quién? ¿Con quién fuiste a la escuela? ¿Cómo quedaría una pregunta con lo que ustedes crearon? ¿Cómo quedaría una pregunta con lo que dijo su compañera Bella? ¿Did you dance? Y ahora quiero que Bella pregunte, ¿con quién bailaste? Ok, ya tienes did you dance. Ese did you dance lo vas a poner en medio y en las orillas le vas a poner por un lado who y por el otro, al término, previo al signo de interrogación, with. Y terminarás diciendo who más lo que ya me preguntaste, más el with. ¿Cómo quedaría la pregunta, Bella? Empezamos contigo.
with. Exactamente. Y ahí preguntaste con quién bailaste. Ok, who did you dance with? ¿Con quién bailaste? Who did you dance with? Anótalo por ahí para que no se te olvide. Lo puedes utilizar seguramente en alguna tarea. Los demás, esperamos sus preguntas. Dice Carolina, what did you listen to English? Dice su compañera Denise. Denise, te escuchamos, please. Denise. No, no, ahora sí te estamos escuchando, te escuchamos. Repítelo, por favor. What did you study? Exactamente. Ahora, algo importante. Les voy, ok, nos dice su compañero Aram. Dame un segundo, veamos lo que nos comparte Aram. What did you dance last night? ¿Qué bailaste la noche pasada? Muy bien, Aram. Algo importante. What nos da o busca información, ¿ok? Es decir, buscamos cierta información quizás para iniciar algún tipo de conversación. ¿De qué hablas? So what are you talking about? ¿Cuándo? When, where, dónde, how, cómo, why, por qué, what for, para qué, who with, con quién. El for de para qué va al final. Nosotros decimos para qué, ellos dicen qué, el resto de la idea, para. Así es la forma en cómo ellos estructuran. Formas de hacer WH questions. ¿Ok? Perfecto. Aquí les pongo enfrente una lista de verbos que creo que ya les había mostrado, en la cual ustedes van a poder ver los verbos y los verbos regulares en primera cuenta. Vean que en la sección de past tense y past participle todos tienen ed y todos ellos tienen una versión simple en infinitive. Open, su pasado simple es opened con ed. Su pasado participio es opened con ed. Accept, su pasado es accepted. Su pasado participio es el mismo. Love, su pasado es loved. Su pasado participio es el mismo, loved. Y así todos ellos cumplen con esto que les señalaba, que son verbos regulares, porque tienen una regularidad. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes hagan afirmaciones, no necesitan verbos que estén en infinitivo, necesitan verbos que estén en pasado simple. Cuando afirmen, yo abrí, yo corrí, yo dormí, I open, I accept, I learn, I love. ¿Ok? Cuando hagan afirmaciones con verbos irregulares, es el mismo fenómeno. Vean enfrente. Esos son verbos irregulares. Build, y vean su forma pasada y pasada participia. No tienen ed. Y como no tienen ed, no pertenecen a la sección de verbos regulares. Son irregulares. Estos cambian parcialmente. ¿Por qué cambian parcialmente? Porque las dos últimas versiones son diferentes de la versión base. Build con T. Build con T. De build con D. Found son diferentes de find. Had son diferentes de have. Estos cambian parcialmente. Pero si quieren hacer afirmaciones, aún así requieren los que estén en pasado simple. Yo construí, yo encontré, yo tuve, I built, I found, I had. ¿Ok? Esos son los que requieren. Cuando buscan hacer entonces negaciones, ya no requieren verbos en forma pasada. Necesitan regresar a los verbos en forma simple porque ya tienen el auxiliar did más el not. I did not find, I did not build, I did not send, I did not meet, I did not lose, I did not learn. Necesitan regresar a su forma base. ¿Ok? No importa si son verbos regulares o irregulares, todos habrán de regresar a su forma base una vez que did sea utilizado, sobre todo en negación y en pregunta. I did not open, I did not laugh, I did not conceive, I did not watch. ¿Ok? Dice su compañera Carolina. Carolina, en la actividad 3 es opcional utilizar todos los tiempos verbales que nos indican la actividad o solo los que entendamos más. Ah, ok. Ahorita vamos de hecho para allá. Terminamos esta parte, vamos a llegar ya a la sección de dudas o preguntas justo y denme un segundito. Ok, perfecto. Hagamos aquí una pausa para solamente mostrarles algo para concluir con el simple past del verbo to be, que a muchos se les complica. Y abramos este espacio para las dudas que les van emergiendo. Dice Carolina, en la actividad 3 es opcional usar todos los tiempos verbales que nos indican la actividad o solamente lo que entendamos más. Ok, algo importante. La actividad integradora
3, así como la 4, evalúan un tiempo gramatical en específico. El tiempo gramatical que evalúan es el pasado simple, lo que acabamos de ver. La actividad integradora 3 les pide que narren un hecho, un momento, el más feliz de su vida. Me parece que eso es lo que dice. Quiere decir que ese hecho ya fue realizado, ya se llevó a cabo, es una acción pasada, un evento en pasado. El tiempo gramatical estelar de la narración es el pasado. ¿Pueden o los invitan a utilizar otros tiempos gramaticales? Sí. ¿Y como qué tiempos? Presente. ¿Como cuáles? ¿En qué oraciones? Pues presentarte, decir, buenas tardes, mi nombre es Carolina y el momento más feliz de mi vida fue cuando... y comienza a narrarlo. Ya utilicé el presente simple o el presente con el verbo to be y comienzo a utilizar para narrar al pasado simple. Puedo utilizar los verbos de acción en presente simple para narrar actividades cotidianas también y decir, por ejemplo, yo siempre juego fútbol en las mañanas, pero ese día se me ocurrió jugar fútbol en la noche. ¿A qué voy con esto? Su narración tiene un tiempo estelar, que es el pasado simple, pero pueden adornar la narración con otros tiempos gramaticales que ya conozcan. Yo lo que voy a buscar es que la base de esa narración esté en pasado simple y el resto terminará abordando o aportando a su calificación, sí, pero el grueso de su calificación sale del uso del pasado simple. ¿Ok, Carolina? De nada, Carolina. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Traemos a este apartado ya para ir cerrando, porque este es, se les complica el pasado simple con el verbo to be y decidí agregarlo porque he visto que hay muchos fallos de este en el uso. Denise, te escucho. Ok, Denise. En la actividad integradora número 4, que es la actividad que les pide hacer una línea del tiempo, en esa línea del tiempo lo que les pide antes de hacer la línea del tiempo, y esto es importante, por eso señalo la línea del tiempo, les pide hacer 10 preguntas, pero no son 10 preguntas en cualquier tiempo gramatical. ¿En qué tiempo gramatical les pide hacer las 10 preguntas, Denise? Tiene la instrucción, dice 10 preguntas ¿en qué tiempo gramatical, Denise? ¿Alguien más sabe? ¿Alguien más ya revisó la actividad integradora 4? Les pide hacer 10 preguntas. ¿En qué tiempo gramatical les pide hacer las 10 preguntas? Exactamente, Denise. Exacto. ¿Y por qué te lo preguntaba? Es importante esto, aunque no lo creas. La mayoría de estudiantes no le pone atención a eso, y les digo porque esa tarea, esa actividad integradora, que de hecho la habremos de trabajar el viernes, esa actividad integradora tiende a tener calificaciones muy bajas porque la mayoría no le pone atención a la indicación. La indicación dice 10 preguntas en pasado simple, no dice 10 preguntas en todos los tiempos que te sepas, 10 preguntas en pasado simple. ¿Qué tipo de preguntas? Como las que acabamos de ver. ¿Dónde trabajaste? Ok. ¿Dónde nació mi abuelita? Ok. ¿Cuándo iniciaste tu vida laboral? Okay. ¿Por qué trabajaste en Coca-Cola? ¿Cuándo fuiste a Estados Unidos? Todo está en pasado simple en cuanto a las preguntas. ¿Y qué tipo de pregunta les pide hacer? Ya sea con las WH o pueden hacer preguntas simples con el did. ¿Estudiaste inglés en Estados Unidos? Como por ejemplo. Ahora, importante esto. Esta actividad integradora les va a pedir que hagan preguntas en inglés, tiene una sección en inglés, y que den la versión en español. Es decir, es la única actividad que les pide que redacten en ambos idiomas. Las otras todo es en inglés, todo. Esta les dice que tus 10 preguntas las pongas en inglés y a otras 10 las pongas, o más bien dicho, les des su traducción hacia el español. Y en la siguiente sección, la de abajito, te pide que respondas esas 10 preguntas, su versión en inglés y su versión en español. Y después te pide que con esa información que obtuviste hagas tu línea del tiempo. Ahora, piensa que las 10 preguntas van a ser la base para tu línea del tiempo y que dentro de lo que tú preguntes tiene que haber un movimiento de situaciones de manera cronológica. Es decir,
no puedes preguntar en la primera, ¿cuándo naciste? No sé, viviste en el 2020 en México y después pongas en la siguiente. En 1935 te mudaste y te vas moviendo en los tiempos, ¿no? Piensa que todo es en un punto de inicio y se va moviendo de manera lineal las preguntas que vas haciendo. Carolina, te escucho, por favor. Exacto. Así es. Es decir, sucede algo importante, qué bueno que lo preguntas. Hay algo importante en esta actividad integradora, la 4 sobre todo, que esa es la 3 no tengo tanto problema, la mayoría solventa bien la actividad integradora 3 y tienden a tener calificaciones buenas. El problema casi siempre es la actividad integradora 4, más bien dicho siempre es la actividad integradora 4 y de hecho una de las tareas de la siguiente semana. Son dos tareas que se complican mucho y tienden a tener calificaciones muy bajas. La 4 se complica mucho porque es la tarea más extensa a realizar y dado que es muy extensa, en algunos puntos se van perdiendo. Pero nada más grábense esto, y es un tip que les doy. Solamente grábense esto. Y ni siquiera es un tip, más bien dicho, ustedes se pueden dar cuenta. Cuando lean las actividades integradoras, enfóquense en que cada una de las actividades integradoras tienen su versión en inglés y en español, las indicaciones, ¿ok? Ahora, ¿a qué voy con ello? La mayoría, y es lo que señalaba de las 10 preguntas, no leen la indicación que dice 10 preguntas en pasado. Y cuando yo leo la actividad, las preguntas, por ejemplo, no cumplen con el pasado simple y me dicen, pero todo lo demás está bien, hice la actividad, hice el audio, hice y les señalo, pero la base de la actividad son las 10 preguntas. Y si las 10 preguntas están mal, las 10 respuestas van a estar mal y por ende la línea del tiempo va a estar mal y por ende el audio va a estar mal. Todo es una cadenita y si tú desde las 10 preguntas te equivocas, toda tu actividad integradora va a estar mal. La base de tu actividad integradora son las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas pueden hacer? Las que estén en pasado. ¿Qué tipo de pasado? Con el did o con el pasado del verbo to be, que es justo el que les iba yo a introducir ahora, pero que espero que ya conozcan. ¿Ok? Denise, te escucho. Estamos ya en los últimos minutos de esto. Ajá. Lo que tienes que redactar es la experiencia tuya, es decir, lo que tú viviste en el momento de entrevistar a tu familia, cómo te sentiste, ahí tienes las instrucciones. Es hablar de tu propia experiencia. Todo es en inglés. Todas las tareas del módulo son en inglés. Solamente algunas te señalan que des versiones en español, pero no hay ninguna tarea totalmente en español. Carolina, te vuelvo a escuchar. Sí, exactamente. Todo, qué bueno que lo preguntas, está perfecto lo que estás preguntando. Tuvimos una reunión el día de ayer, nos estaban hablando acerca de la manera de citar y de que los invitemos a ustedes a que citen de manera correcta. Y esto que está señalando su compañera Carolina es justo e importante. Ustedes, y pónganse, y métanselo muy en la mente, porque no solamente es para inglés, es para toda su estancia en prepa en línea CEP, no solamente es para inglés cada cosa que ustedes consulten, cada cosa en la cual ustedes indaguen, que incida en su tarea, que tenga un efecto directo o indirecto en su tarea, tiene que ser citado, cada cosa, ¿ok? Tiene que haber una referencia más bien en la parte final de su documento, hasta el final. Es decir, no pongan las referencias antes de los audios, no pónganlas hasta el final. Se acabó toda su tarea, abran una nueva hoja y ahí pongan las referencias. Les dejé, siempre les dejo los manuales, ahí van a poder ustedes ver el manual y que ustedes redacten la referencia de manera correcta. Si ustedes aprendieron el punto gramatical de un video, hay formas de redactar la referencia. Si lo aprendieron de un libro, de una plataforma en específico, hay formas de redactar la referencia. Ni siquiera está tan complejo, ¿ok? Vean el manual, vean cómo se redacta y redacten la referencia. ¿Para qué es? Bueno, algo importante antes de que les diga para qué es. Eh, les quita calificación el no poner bien la redacción. Yo siempre les señalo, no te va a quitar calificación de todo lo que tú ya construiste en sí de tu actividad integradora. Es decir, si tu resultante de tu actividad integradora fue un 9, yo cuando vaya y vea tu fuente no te voy a quitar porcentaje, pero no te voy a poner más porcentaje. No sé si me explico. No te va a quitar, por lo menos no conmigo,
pero tampoco te va a abonar porcentaje. Ahora, si yo noto que tu actividad integradora tiene plagio, porque hay forma de verlo, y voy hasta la parte de abajo, digo, perfecto. Es decir, si puso la referencia, está dándole crédito a los autores, de dónde sacó la información, entonces no hay, digamos, algo tan grave en cuanto a tu evaluación. Carolina, ¿está bien con una fuente o cuánto es el máximo? Con el nombre del video, fecha, nombre de la persona y la fuente, ¿verdad? Exactamente, así es, Carolina. ¿Cuántas fuentes? Vuelvo a repetir, dependiendo las que tú hayas consultado. Si asististe a este video y lo vas a tomar como partida para tu actividad integradora, aquí hay una fuente donde sacaste información, pues lo vas a citar o lo vas a referenciar. Si después de esto te fuiste a ver los videos y sacaste información, pues esos también los vas a referenciar. Si después de eso sacaste un libro y buscaste cierta información para tu actividad, también lo vas a referenciar. Todo lo que consultes para hacer tu tarea tiene que tener una referencia al final de tu documento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Denise, Carolina, gracias. De nada, Carolina. Aram, ¿alguna duda, alguna pregunta? Señálenme si alguna duda, alguna pregunta, sino para que concluyamos. Dice Aram, did you... No, eso se quedó anterior. Carolina, gracias. Denise, no, ninguna. Perfecto, Denise. Perfecto. Bueno, vamos a hacer algo porque se está acabando nuestro tiempo y les voy a dejar cargado un video donde viene el pasado simple del verbo to be. Les pido que lo vean y lo vean detenidamente porque hay muchos errores, hay muchos que fallan en el uso del verbo to be en pasado. El pasado del verbo to be ya lo vimos con el pasado progresivo, pero esa es una forma de utilizarlo. Muy diferente a utilizarlo en forma libre, solamente él como estelar, ¿ok? No es lo mismo decir yo estuve jugando a decir yo estuve triste, yo estuve corriendo a decir yo tuve hambre, yo estuve hambriento, ¿ok? Detalles como esos. Les voy a dejar un video cargado en la plataforma, espero lo revisen para que pueda apoyarles en su actividad integradora tanto 3 como 4, ¿ok? Y simple y sencillamente cerrar con lo siguiente para que si no haya ningún problema, les voy a poner parte de la actividad integradora, bueno, no así la actividad integradora, pero sí parte de información de la actividad integradora, solamente para aclarar. A ver, vean, y con esto vamos a cerrar. Dice la actividad integradora 3, que eso es mi enfoque de la sesión del día de hoy. Recuerda el día más feliz de tu vida. Recuerda el día más feliz de tu vida. Después escribe acerca de lo que sucedió, cómo te sentiste y por qué fue un día importante para ti. Usa los tiempos verbales que has practicado durante los módulos de inglés, o sea, el 6 y el 7. Presente simple, presente continuo, pasado continuo y pasado simple. Coloca una fotografía o imagen que ilustre ese día. Redacta un párrafo de 5 a 8 líneas. Importante, no dice aquí que redactes preguntas y respuestas. Dice que redactes un párrafo de 5 a 8 líneas. Las preguntas que ustedes encuentren en su actividad son preguntas guía que les van a ayudar a detonar o a desencadenar la redacción, pero no necesitan poner la pregunta y la respuesta. Pregunta y respuesta no es una entrevista, ¿ok? No es un cuestionario. Es que esas preguntas me van a ayudar a detonar cada una de las líneas que voy a redactar. El tiempo estelar es el pasado simple, ¿ok? Denise, te escucho. Imágenes. Sí, sí, también. De donde sea que tú saques información, todo proviene de una fuente, todo. A lo que voy con esto, si es que se les complica un poquito el concepto de fuente, ¿de dónde emergió eso que tú sacaste? Emergió de algún lado. Y si emergió de la computadora, emergió de Word, hay formas de citarlo, también vienen ahí. Es una fuente de donde salió. Ahora, si salió de mí misma, es decir, es una foto mía, es propia, no hay necesidad de citarte, no hay necesidad de referenciarte, porque es tuya la información. Si viene de fuentes externas que no provienen de mí mismo, ni de mi intelecto, ni de mi conocimiento, si necesitas la referencia. Eso que tú me señales es un buscador y te ayuda también a ubicar imágenes, hay que referenciarlo. De nada, Denise, perfecto. Entonces, solamente para cerrar, esa es una fuente y hay una discusión acerca del tema de las fuentes, después lo hablaremos, está acabando nuestra sesión, solamente tengan en claro que es de dónde emerge la información, punto, de dónde está saliendo. Si salió de mí, de mi intelecto, de mi cerebro, de mí mismo, pues es muy difícil que yo mismo ponga una referencia porque es mío, la autoría es mía, no es de nadie más.
Sin embargo, si salió de un documento que yo mismo hice, que ya fue, o sea, ya se externó previamente, sí tengo que citarme a mí mismo. Yo redacté un libro y de ese libro saqué información, pues voy a tener que citarme a mí mismo de ese libro porque ya emergió. Pero si es información auténtica, original, que emergió justo en este momento, pues salió de mi mente y listo. Si está en mi galería, si está tu galería y es tuya, es decir, tuya, 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 tú te tomaste la foto, es tuya de ti misma, no tienes que poner la referencia. Es tuya, tú la creaste, es de tu autoría. Si te das cuenta, esa es la gran diferencia. Si es de tu autoría, pues debe ser que te referencies a ti mismo. Si emerge de alguien más, es autoría de alguien más, si necesitas poner la referencia. Pues bueno, chicos y chicas, un gusto haberlos tenido por aquí. El día viernes trabajamos con el pasado, con el Used to, y es para hablar de la actividad integradora número 4. Nos vemos a las 10 de la mañana de igual manera. Si ya no tienen dudas, si ya no tienen preguntas, un gusto haberlos tenido por aquí. Espero hayan redactado algo ahí en el chat. Recuerden que copio y pego sus nombres para hacerlo un poquito más rápido y les voy poniendo sus asistencias. ¿Listos? Cuídense mucho. Nos vemos el día viernes puntuales como siempre. See you. Catch you soon.